Hola chicos y chicas, yo soy Pau, la rasta bordadora, y el día de hoy los invito a que me acompañen un ratito a organizar los hilos para empezar a hacer los motivos del gabinete de las curiosidades. Pero por ser mes de octubre, hoy les traigo una propuesta un poquito diferente, entonces las invito a escuchar una historia de terror, un poco de suspenso. Por estos motivos de Halloween, aquí en México hay un podcast muy famoso que se llama Relatos de la Noche. Si te gustan ese tipo de historias, pues te invito a que te quedes un rato, vamos a escuchar una historia y al final del video, bueno, en la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces por si siguen gustando de seguir escuchando este tipo de historias, para que vayan directo al canal y los escuchen. Tienen muchísimas historias, tienen alrededor de 3 o 4 años más o menos ya haciendo este tipo de videos. A mí me encantan, así que acompáñenme. La tormenta llegó sin aviso. En cosa de minutos, truenos, relámpagos y una lluvia que parecía botar el cielo abajo azotó el pueblo. Sin embargo, sus pisadas las sentían el techo tan o más fuerte que la misma tempestad. No eran pasos lentos o pisadas cautelosas acechando. Al contrario, se sentían con mucha fuerza. Allí estaban, saltando nuestro techo, golpeando nuestras ventanas. No era solo una, sino dos, y querían entrar. Cierro mis ojos y tengo vivos los recuerdos de aquella noche, sentado en el suelo, entumecido del miedo, del pavor y el horror más grande que un niño puede experimentar a sus 11 años. Cubría mis oídos con mis manos intentando no escucharlas y rezaba. Rezaba todas las oraciones que mi madre me enseñó para que no entrara nuevamente. Tampoco quería mirar, pero cada vez que entreabría mis ojos para observar lo que ocurría a mi alrededor, recuerdo ver a mi madre llorando, desesperada, afirmando la puerta de entrada y de espaldas a ella, sosteniendo un mueble que evitara su entrada como barricada. Mi hermano mayor, martillo en mano, clavaba unas enormes tablas en la ventana. Todo servía para protegernos esa noche. Sus rostros reflejaban un miedo indescriptible. Mi madre lloraba lanzando gritos desgarradores que ni siquiera con tapar mis oídos dejaba de escuchar. Los truenos eran cada vez más intensos. Cada relámpago era la antesala de las tronaduras del cielo que remecían las ventanas y la casa entera. Mi padre ya llevaba varios minutos allí afuera, armado solo con su escopeta de caza y un crucifijo, persiguiendo esas cosas horrendas que intentaban llevarse a mi hermanito. Hasta antes de aquella noche, las brujas para mí eran solo leyendas, mitos y parte de los cientos de historias que se contaban y que recorrían pueblo en pueblo por generaciones. También muchas veces un método efectivo para asustarnos cuando desobedecíamos a nuestros padres. Nunca podría haber imaginado que aquella Navidad descubriría la verdad, que sí existen, que son tan reales como el mismísimo mal y que hay que temer. Hay que temer y rezar cuando se hable sobre ellas o cuando alguien afirme que las ha visto. Los días previos a esa Navidad fueron extraños. Había un ambiente distinto. Claramente era la antesala a lo que ocurriría en el pueblo aquellos días y a la experiencia que viviríamos junto a mi familia. La gente comentaba rumores sobre extrañas apariciones por las noches que ciertas personas estaban percibiendo, sombras deambulando por los techos, pájaros enormes que rondaban las casas. Todo esto era parte de los rumores que corrían de boca en boca. Había también un excesivo ladrido de perros casi todas esas noches, ¿Qué los que pasó? duraban por largas horas. Don Carlos, dueño de uno de los almacenes más populares del pueblo, era quien escuchaba y a donde llegaban la mayoría de estos rumores. Un
día que fuimos de compra a su almacén, nos comentó que la señora Marta contaba que desde ya varias noches venía divisando brujas acechando y saltando por los techos de las casas, con mayor atención, en cuyas familias había pequeños recién nacidos. La señora Marta era una anciana de edad avanzada que vivía en una enorme casa, esquina de varios metros de terreno y una de las más antiguas del pueblo. Su ubicación le daba una excelente vista a la comunidad donde residíamos, justo al frente, donde se agrupaba el mayor número de viviendas y de familias de la zona. A su edad ya casi no dormía. Decía que solo con un par de horas de sueño le bastaba. Por ello contaba con bastante tiempo, tanto de noche como de madrugada, para sus averiguaciones y observar lo que ocurría en el pueblo. Esto le dio la fama de conventillera, ya que se le pasaba contando chismes, creando o inventando intrigas. Muchos pensaban también que, debido a su edad avanzada, ya estaba presentando problemas mentales. Es por ello y por lo anterior que no dieron mucho crédito a sus comentarios y a las supuestas apariciones de brujas en el pueblo que ella comentaba. Un grave error. Debimos haberle creído. Con el pasar de los días, la obsesión por las brujas de la señora Marta se acrecentó, a tal punto que esperaba a las familias que tenían bebés o hijos pequeños en la puerta de sus casas, o concurría a los negocios y avenidas principales del pueblo para toparse con ellos y advertirles sobre estas apariciones. Biblia y rosario en mano, comenzó a recorrer diariamente las calles, transformándose en una especie de predicadora, presagiando la llegada de estas supuestas brujas, y nos decía que debíamos rezar y proteger a nuestros hijos. Da la casualidad de que una mañana, al salir de compras, mi madre, mi hermanito recién nacido y yo nos topamos con ella. Circulábamos por una de las calles principales cuando apareció sorpresivamente, doblando de una esquina. Al vernos, aceleró sus pasos pese a que venía de frente a nosotros, y nuestro encuentro era casi inevitable. La rapidez con la cual caminó para abordarnos me causó algo de miedo, pues si bien la conocía, nunca la había visto en este estado tan acelerado. Apenas se paró frente a nosotros, dirigió toda su atención al coche donde teníamos a mi hermanito. Murmuró una especie de bendición y luego realizó la señal de la cruz frente a él. Luego se dirigió a mi mamá. ¿Está bautizado?, preguntó sin mediar rodeos ni quitarle la vista de encima al bebé. Aún no, doña Marta, ya pronto lo haremos, contestó mi madre con un poco de molestia por la intromisión. Hágalo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ellas ya están aquí. Las he visto por las noches merodear las casas, arriba de los techos, caminando, volando como guajolotes en busca de bebés recién nacidos para chuparlos, para extraerles su vida. Anoche estaban en su techo. Eran dos. Las divisé muy claramente. Se quedaron ahí por varios minutos, agachadas, silentes, buscando algún lugar por donde entrar. Escucharla fue como un balde de agua fría. Se me congeló la sangre y me horroricé de tal forma que abracé a mi mamá instintivamente. Y ella, creo que también sintió miedo. De un segundo a otro palideció y su reacción solo fue dar la media vuelta y caminar rápidamente a la casa. La señora Marta nos comenzó a seguir gritando, insistiendo: cierren todas sus puertas y ventanas, permanezcan juntos por las noches, cuiden al bebé, pongan una tijera abierta sobre su camita y recen. Aceleramos aún más el paso y al cabo de unas cuadras por fin la perdimos de vista. No, claro, sin quedarnos con la preocupación de sus dichos. Esa noche, después de tan tétrico episodio, yo no podía dormir. Cerraba los ojos y veía a doña Marta repitiendo cada palabra sobre esas brujas. Tenía muchísimo miedo. No podía creer que a vísperas de Navidad mis pensamientos eran esas brujas
y no las ansias por la llegada de la Nochebuena, cenar y abrir los regalos alrededor del árbol de Navidad junto a mi familia. De solo imaginar lo que sería ver o sentir a una de esas cosas cerca, no me dejaba dormir. Fue tanto mi miedo que fui a la pieza de mi hermano mayor para pedirle dormir con él esa noche. Creí que así me sentiría un poco más protegido y podría conciliar el sueño. No recuerdo con exactitud la hora, pero el perro del vecino comenzó a ladrar de forma desesperada y me despertó abruptamente. Los ladridos duraron bastantes minutos, casi como una hora. Pero lo que terminó por inquietarme fue que de un momento a otro se calló. Dejó de ladrar de la nada luego de un chillido de dolor del animal, como si alguien lo hubiese golpeado y regañado. Ese silencio abrupto, por el que tanto esperé para reconciliar mi sueño, dio paso a algo mucho peor. Fue en ese silencio en que las sentí por primera vez, y luego las vi. Ahí estaban, sobre el techo de nuestro vecino. Eran algo torpes, pues hacían demasiado ruido al trepar. Sin saber aún qué eran esas brujas, me levanté y asomé por la ventana por el inquietante ruido. La ventana de la habitación daba justo a la parte lateral del terreno de nuestro vecino, y estaba oscuro. La alumbrada de la calle era débil y no llegaba con fuerza por el costado y patio de las casas. Corrí la cortina y eché un vistazo general sin ver nada fuera de lo común. Y luego miré hacia el techo. Ahí estaban, sentadas en cuclillas, mirándome fijamente desde ya varios segundos atrás, como esperándome, como sabiendo que me asomaría. Cerré rápidamente la cortina, horrorizado. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo para terminar orinándome de tanto pavor indescriptible que sentí. Moví a mi hermano intentando despertarlo. Quería decirle lo que había ahí afuera, pero las palabras no salían de mi boca. Solo lo podía mover, sacudir, pero se molestó y me retó en medio de su pesado sueño. Duérmete ya, no es hora para que estés molestando. Corrí al cuarto de mis padres. El miedo era tal que no me salía siquiera el llanto. Abrí la puerta de un golpe, el cual los despertó, y atónitos, asustados, me miraban preguntándome qué me pasaba. Inmóvil, en la puerta, reventé en llanto. Mi madre corrió a abrazarme y volvió a preguntar qué me sucedía. Las brujas están afuera, repetía una y otra vez. Mi padre se incorporó al abrazo, me besó en la mejilla intentando calmarme. Luego me trasladaron al baño para asearme y cambiar mi pijama empapado. Un rato después me encontraba ya en cama de mis papás, protegido, insistiéndome en que solo fuera una renta pesadilla. Le hubiera dado lo que fuera porque hubiese sido solo eso. Lo que pasó al día siguiente no fue coincidencia, un hecho horrendo con el cual despertó el pueblo. Había fallecido un pequeño bebé de 1 año aproximadamente, de una familia residente a pocas cuadras de nuestra casa. Al parecer, había muerto de una insuficiencia respiratoria. La noticia dejó atónita a toda la comunidad. Era una familia nueva en el pueblo, y por ello quizás nadie quiso preguntar mayormente qué había pasado, y por respeto al dolor que estaba viviendo, claro. Pese a ello, comenzaron a rondar rumores por todo el lugar de que el bebé fue víctima de las brujas, que había aparecido muerto afuera de su habitación, sin explicación alguna, morado, asfixiado. Decían que había sido chupado. Para rematar, vimos por la mañana a nuestro vecino enterrando a su perro. Para estas alturas había una especie de pánico generalizado en el pueblo. Muchos creían a ciencia cierta que las brujas habían sido responsables de la muerte de ese bebé,
y comenzaron a resguardar a sus hijos y a sus familias muy temprano en sus casas, cerrando puertas y ventanas con mayor seguridad. A las 5 de la tarde, la comunidad parecía un pueblo fantasma. Nadie quería estar en la calle cuando llegaba la oscuridad. El clima invernal hacía que la noche llegara más temprano que de costumbre. No siendo todo esto suficiente, de la nada apareció la señora Marta frente a nuestra casa. Biblia en mano, persistía en sus plegarias y no cesaba de repetir que las brujas vendrían esa noche, que no pararían hasta devorar a todos los bebés del pueblo, que necesitaban de sus vidas para rejuvenecer y que chuparían a los bebés por su mollera con sus enormes picos transformadas en guajolotes, que no los dejáramos solos ni por un segundo por las noches y que rezáramos. La tormenta cayó sin previo aviso, lo que ahuyentó a la señora Marta. Y es que en cosa de minutos el cielo se tornó negro, y viento y relámpagos anunciaban un gran temporal. Luego del episodio con doña Marta, mis padres se quedaron reflexionando sobre el tema, sobre lo que estaba ocurriendo. Habían sucedido demasiadas cosas inexplicables en tan pocos días que creo que comenzaron a creer en esta historia de brujas. Eran demasiadas coincidencias. Solo era cuestión de unir las piezas y todo se transformaba en algo hasta verosímil. En pocas horas la lluvia dio paso a una tormenta y los truenos partían el cielo. Era el peor clima que podíamos tener en vísperas de Nochebuena. Claramente, no era lo que esperábamos para la Navidad. Sin más que hacer, nos dispusimos a descansar. Cerramos puertas y ventanas con más seguridad que la habitual y nos fuimos a nuestras habitaciones. Pedí a mis padres dormir con ellos y accedieron. Creo que en el fondo sentían tanto miedo como yo. Mi hermanito pequeño en su cuna terminaba de tomar su leche y mi mamá lo acurrucaba para que se quedara dormido. Mi padre, por su parte, intentaba distraerse de todo viendo la televisión y yo caía lentamente en un profundo sueño. La noche anterior no dormí casi nada por culpa de las brujas. Gritos horrendos, llanto desgarrador, viento, lluvia entrando en la habitación. Eso fue lo que me despertó y fue el paisaje con el que me encontré al abrir los ojos. Escenas que quedarían grabadas por siempre en mi vida. Momentos aterradores que marcarían mi infancia a tal punto que hoy, 20 años después, recuerdo cada momento como si hubiese sido ayer. Podría contarlo una y otra vez, cientos de veces con el mismo lujo de detalles. Creo que nadie podría olvidar algo así. La escena. Mi padre, crucifijo en mano, protegiendo con su cuerpo a mi madre. Y ella allá atrás, inmóvil, aterrada, aferrándose al brazo de mi padre, casi a punto de desmayarse. La escena que vi me desorientó por completo. Ambos dirigían su atención hacia la ventana. Yo me senté asustado en la cama rápidamente y tuve que reaccionar de golpe ante lo que estaba viendo. Miré a la ventana, pero tuve que moverme un poco para observar con claridad porque mis papás me tapaban. Lo que vi, sencillamente fue la imagen más horrenda, terrorífica, traumatizante que alguien puede observar en su vida. Eran ellas, las brujas, no una sino dos, horrendas y asquerosas a tan solo unos metros de nosotros. Me tallé mis ojos por unos segundos como queriendo despertar, deseando haber visto mal, deseando que todo tan solo fuera una ilusión, pero no. Ahí estaban, ambas al pie de la ventana, la cual se encontraba abierta de par en par. El viento de la tormenta entraba por esa ventana, trayendo con él toda su furia, mojando la habitación. Estas horrendas criaturas no tenían vestimenta alguna, pero con el viento, las cortinas a sus espaldas parecían vestirlas tenebrosamente.
Sus cuerpos estaban totalmente desnudos, viejos y huesudos. Parecían dos ancianas totalmente desnudas y mal alimentadas. Su postura encogida de hombros y semi-agachada, como con jorobas, les daba un aspecto demoníaco, tétrico. Su piel se notaba grisácea, con deformidades y protuberancias en todas sus extremidades. Sus rostros notaban una sonrisa demoníaca, como burlona, como con placer en lo que hacían. Su pelo muy largo, canoso, casi blanco y maltratado. Ambas criaturas asquerosas estaban empapadas con la lluvia, lo cual estaba un aspecto aún más tétrico. Una de ellas protegía a la otra, tal cual lo hacía mi padre con mi madre. No entendía con claridad todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba ocurriendo en la habitación hasta que seguí observando, hasta que vi ya con mayor atención la escena, ya completamente despierto y mis sentidos activados. Entonces lo vi. Mi hermanito, mi pequeño hermano, colgaba de una de las manos de esa asquerosa bruja, la de atrás. Esta lo sostenía de uno de sus piecitos como si fuera una presa a punto de llevárselo para ser devorado, escondiéndolo. El ruido de la tormenta callaba el llanto desesperado de mi hermano, pero el de mi madre no. Los gritos de dolor de mi madre eran tan horrendos y estremecedores, suplicándole estas cosas que le devolvieran a su bebé, que ni el más fuerte de los truenos lo acallaba. Al pasar unos instantes, mi hermano mayor entró en la habitación con la escopeta de mi padre, y rápidamente se la dio, y éste le apuntó a las brujas. Comenzaron a retroceder lentamente, intuyendo la amenaza, y escaparon por la ventana, llevándose consigo a mi hermano. Mi padre no vaciló ni un segundo y disparó. El impacto fue de lleno, y el chillido de dolor de la bruja fue ensordecedor. Sus gritos se mezclaron con los de mi madre, con los de mi padre, con los de mi hermano, con los míos. Esa habitación fue por unos segundos el infierno mismo. El disparo, pese a dar en el cuerpo de una de las brujas, no fue suficiente para evitar que huyeran por la ventana. Mi padre, en un acto desesperado y heroico, la siguió. No iba a permitir que se llevaran a mi hermano aquella noche. Por instinto quisimos seguir a mi padre, pero él nos gritó rápidamente que nos quedáramos adentro, que cerráramos toda la casa. Quedamos perplejos junto a la ventana por algunos minutos, desgarrándonos de dolor, de sufrimiento. Pero no había tiempo para lamentos. Esas cosas, esas brujas asquerosas, estaban allá afuera en el patio con mi papá intentando que no se llevaran a nuestro bebé. Y podían intentar entrar nuevamente. Debíamos obedecer a mi papá y resguardarnos en la casa. Mi hermano colocó rápidamente un enorme mueble para trabar la puerta principal y luego cogió el maletín de herramientas y comenzó a clavar las ventanas. Mi mamá no cesaba de llorar mientras protegía la entrada. Ese llanto desconsolado es algo que nunca voy a poder olvidar. Escuchamos varios disparos. Esas brujas estaban heridas, o al menos una de ellas. Las escuchamos por las paredes trepando para subir nuevamente al techo. Y arriba se sentían sus pesadas y torpes pisadas, como intentando arrancarlo. Más disparos, más gritos, horrendos y estremecedores, de las brujas. Les dolía. En segundos, el conflicto pareció irse al patio trasero, donde se escuchó un escándalo infernal, como si estuvieran destrozando todo a su paso, o por sus heridas no pudieran huir con normalidad. Tuvimos mucho miedo. Era mi papá el que estaba lidiando con estas cosas y podíamos perderlo. Podíamos perder a mi hermano también para siempre. Rezamos. Solo rezamos sin parar. Más aún cuando dejamos de escuchar ese ruido proveniente de afuera. Cuando hubo un silencio sepulcral, en donde solo la lluvia se sentía. Un silencio que nos dejaba esperando por un final que no sabríamos si iba a ser bueno o malo. Pasaron solo algunos minutos, pero nos pareció una eternidad.
El silencio se rompió cuando golpearon la puerta con fuerza e insistencia, casi tirándola abajo. Sobresaltados pensamos que eran las brujas, pero era mi padre. Escuchamos su voz detrás de la puerta, junto al llanto de mi hermanito, y nos devolvió el alma al cuerpo. Recorrimos el mueble desesperadamente y abrimos para que entrara. El llanto de dolor pasó a ser llanto de felicidad, de esperanza. La imagen de mi padre con mi hermanito en brazos, empapados por la tempestad, fue la mejor imagen y regalo que podríamos haber tenido esa Navidad. Mi hermano mayor corrió rápidamente por toallas y frazadas para secarlos y darles abrigo. Mi hermanito no dejaba de llorar mientras mi mamá lo secaba y revisaba por si tenía heridas, por si esas brujas hubieran alcanzado a hacerle algo. Revisó rápidamente su cabeza y su mochera. Gracias a Dios, no tenía lesión alguna. Mi padre, exhausto, ensangrentado, dejó la escopeta firmada en el sillón y se sentó en él con las manos en la cabeza. Aún estaba temblando, pero más que por el frío, creo que era por el miedo. Por un miedo que sobrevivió a luchar con estas horrendas cosas y arrebatarles a mi hermano. En cosa de segundos se echó a llorar. Traía contenido todo el sufrimiento que significó esa horrible y traumatizante experiencia. Corrimos a abrazarlo, a consolarlo, a darle gracias infinitamente, que era nuestro héroe y nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros aquel padre exhausto, ensangrentado. Dejó la escopeta firmada en el sillón y se sentó en él con las manos en la cabeza. Aún estaba temblando, pero más que por el frío, creo que era por el miedo. Por un miedo que sobrevivió a luchar con estas horrendas cosas y arrebatarles a mi hermano. En cosa de segundos se echó a llorar. Traía contenido todo el sufrimiento que significó esa horrible y traumatizante experiencia. Corrimos a abrazarlo, a consolarlo, a darle gracias infinitamente, que era nuestro héroe y nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros aquella noche. Han pasado 20 años y aún vivimos en la misma casa, en el mismo pueblo. La experiencia nos dio más fuerza en vez de atemorizarnos. El pueblo claramente ya no es el mismo. La urbanización se expandió. La modernización dio paso a nuevos locales, negocios y supermercados. La señora Marta ya no existe. Sus chismes tampoco. Pero lo que seguirá existiendo, lo creamos o no, son ellas, las brujas. Yo no creía en ellas. Mucha gente no cree en ellas, pero lo cierto es que están ahí, acechando, esperando, tal vez siguen visitando otros pueblos, otros hogares, esperando algún descuido y la oportunidad para llevarse a nuestros bebés. Si bien volvimos a escuchar solo algunos rumores e historias de apariciones durante estos largos años, lo cierto es que nunca más hubo un hecho concreto, fehaciente, de algún ataque de estas brujas en nuestro pueblo. Pero sé que están ahí, en algún lugar cercano, escondidas, esperando que dejen de creer en ellas y que nos descuidemos, de que nos descuidemos pensando que son solo un mito, una leyenda. Muy bien, chicas, pues, ¿qué les pareció? Estas son historias interesantes. Hay muchos cuentos de brujas. Ustedes les llaman las brujas, les llama la atención las brujas. Normalmente yo pienso que, bueno, ya están los dos lados. No todas las brujas son malas, pero pues igual como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y normalmente en Relatos de la Noche, pues obviamente cuando hablamos de brujas se habla de brujas malas. Espero que se les haya hecho interesante. Como les comentaba al principio del video, si ustedes quieren explorar más este canal, si quieren escuchar más historias de terror,
Les voy a dejar los datos en la cajita de descripción. Escúchenlos tranquilamente. Hay algunos un poquito más pesados. Yo igual y espero hacerles otro videito la próxima semana. No se sugestionen. Y pues esto al final se convirtió en un pequeño mini borda conmigo. Espero que se hayan pasado un ratito entretenido y nos vemos para el siguiente videito. Que tengan lo que queda de un buen fin de semana. Entonces, pues yo soy Pau, la saludo desde México, desde el estado de Jalisco. Y nos vemos, chicas. Entonces, nos vemos, chicas, chicos, en la próxima. Bye, bye.